tardes, licenciado Agustín Sierra Matos. Mi nombre es Iván Michael Tito Casavilca. Mi nombre es Kelly Pariona Quispe. Mi nombre es Judith Leila Vargas. Somos estudiantes de la Universidad de los Peruanos filial Huancavelica de la carrera de Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Bueno, en esta oportunidad le vamos a hablar de tres temas muy importantes. Por mi persona, el tema será de la bioética. Por mi persona, la empresa. Por mí, la administración. Bueno, mi tema va a ser la bioética. Primeramente, para poder hablar de la bioética, tenemos que tener dos conceptos muy importantes antes de este tema, el cual primero es la ética. La ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal de las relaciones con la moral y el comportamiento humano. Como segundo concepto, la moral es un conjunto de conocimientos y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar a las personas, comportamientos o mayormente dentro de toda la comunidad. Bien, para entrarnos a fondo sobre qué es la bioética, tenemos que saber que la bioética es una ética de la persona para complacer el comportamiento de las personas con la sociedad. Puede que sea un comportamiento juzgado o no juzgado. La bioética tiene muchas énfasis. Podemos hablar la bioética mediante la medicina, mediante la demografía o mediante términos filosóficos. Para hablar también sobre su definición, la bioética es el intento de reflexión sistemático de índole ético-filosófico sobre problemas viejos y nuevos que plantean las interrelaciones del hombre sobre los seres vivos. El origen de las teorías. Aristóteles nos dice sobre la evolución del comportamiento del hombre. Dio un significado sobre el carácter o manera del ser de la persona con la sociedad y con el medio ambiente en donde se rodeaba. A través del conjunto de hábitos que las personas vamos desarrollando, vamos viendo que las responsabilidades son de no molestar nuestro carácter o modo de ser. Ahora, como siguiente, les voy a hablar sobre los principios de la bioética. Como primero tenemos el principio de la autonomía. El principio de la autonomía tiene un carácter imperativo y debe respetarse como una norma que tiene como objetivo respetar la autonomía y la salud del paciente. Esto quiere decir que cuando un médico está desarrollando la personalidad de un paciente, primero está la salud de su paciente antes que cualquier otra responsabilidad. Como siguiente principio les voy a hablar sobre el principio de beneficencia. El principio de beneficencia es la obligación de actuar en beneficio a la otra persona. Esto quiere decir, mediante la medicina, se supone que el médico tiene una gran responsabilidad con respecto a su paciente. Esta persona tiene que también tener una gran moral para respetar al médico. Pues, entre paréntesis también podemos decir que estas personas tienen lo más conveniente posible con respecto a su salud. Como siguiente principio, les voy a hablar sobre el principio de no maleficencia. El principio de no maleficencia es abstenerse intencionalmente al realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a la persona, o en este caso al paciente que se está atendiendo. Como siguiente principio y último, vamos a hablar sobre el principio de justicia. Pero para poder hablar de este principio tenemos que hacer una gran pregunta. ¿Cómo están desarrollados los valores con respecto al ser humano? Estamos en un mundo injusto donde los progresos están solamente llevados de la mano con pocas personas. Estas personas están a veces siendo muy injustas con las demás y no hay una gran interrelación de justicia con las demás personas. Con respecto a la justicia, las demás personas tienen
tienen una gran desventaja al hablar de salud, desarrollo o economía. Ya como siguiente punto les voy a hablar sobre las características de la bioética. Como primera característica les voy a hablar solo sobre la ética civil. La ética civil tiene que ser secular. Esto quiere decir que en esta ética se han creado bastantes religiones, en este ambiente ya desarrollado se han creado diversas religiones. Como principales tenemos a los ateos, los mormones o diferentes religiones que puedan existir. Esto quiere decir que en esta ética nosotros tenemos que ser condescendientes con las demás religiones, tenemos que aceptar esas religiones que se han creado en la sociedad. Como siguiente ética les voy a hablar sobre la ética pluralista. La ética pluralista quiere ser una ética universal. Esta ética se basa mayormente en la mayoría de las personas con relación a su carácter o a su forma de ser. O su carácter de ser. Cabe decir que la acción inmoral de una persona tiene que ser sobrellevada con gran interés por las demás personas. Siguiente tenemos la ética autónoma. Estos sistemas con relación a la ética, con respecto a las personas, tiene que ser una normalidad, tiene que llevarse a cabo con gran perjuicio para que las demás personas sobrelleven y también acepten la ética y la moral de estas personas. La ética racional tiene que ser de índole perspectiva, tenemos que ir hacia la percepción, tenemos que ver el mundo, cómo se está yendo o cómo se está desarrollando en la actualidad. Como último, tenemos la ética universal, que nos llevan a que sea expandible, que se expanda las normas o las relaciones con las demás personas. Esto quiere decir que la ética universal quiere sobrellevar sobre todo y expandirse con normas y reglativas con las demás sociedades que puedan existir. Gracias. Bueno, prosiguiendo con la exposición, voy a hablar sobre la empresa. La empresa proviene de la voz latina emprendere, que significa emprender. La empresa es una organización de personas que comparten objetivos con el fin de obtener beneficios. Principios de una empresa. Tenemos la misión. Es aquello que está constituida para la empresa como identidad a la personalidad de la empresa. La visión es la dirección a seguir, aquello que se quiere hacer en un tiempo posterior. Los valores. Entre los valores tenemos, dentro de ellos está la ética y la moral empresarial, principios que definen a la empresa integrados en su cultura. Normas de una empresa. La primera norma de seguridad, son aquellas que velan por la protección de los trabajadores. Normas de convivencia, son aquellas que velan por la sana y respetuosa existencia de los trabajadores empresariales. Norma de vestimenta, aquellos llamados también como código de uniforme, son normas que regulan la manera de vestir de los trabajadores. Normas de salubridad, son importantes para la empresa de alimentos para cuyos trabajadores puedan estar expuestos a condiciones de riesgos sanitarios. Normas de jerarquía, son las que se distinguen entre la dirigencia y los trabajadores. Normas de protocolo, es el conjunto de actividades y cuyas conductas es de cortesía. Normas jurídicas y legales. La normativa legal de toda empresa es el grado más formal del reglamento que tiene. Pues se ciñen los códigos penales, civiles del país que la empresa hace vida. Normas de trabajo. Un tanto más generales tienen que ver con el modo específico de concebir el trabajo en la empresa. Normas de contratación.
la adquisición de nuevos empleados están sujetos a normas y coordinaciones por parte de la empresa. Normas de archivo. La empresa dispone de sus archivos, de sus bibliotecas, de documentos a base de normas específicas de archivo. Características de una empresa. Tiene un fin lucrativo. Busca obtener las máximas ganancias y beneficios. Tiene una responsabilidad. La empresa responde o garantiza las condiciones de su producto. Persigue un fin económico. Genera nuevos bienes y servicios. Tiene un fin mercantil. Convierte recursos en productos que van a destinarse al mercado. Fines de la empresa. Tenemos el fin económico externa. Es la producción de bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad. El fin económico interno es obtener el valor agregado para poder remunerar a las personas que forman parte de la empresa. Finalidad social externa consiste en la contribución del desarrollo de cada sociedad. Se cuiden los valores sociales y los personales. Finalidad social interna es aquella en la que contribuye el pleno desarrollo de las personas que forman parte de la empresa. Elementos de la empresa. Tenemos el empresario, es la persona o conjunto de personas encargadas de gestionar y dirigir. Los trabajadores es el conjunto de personas que rinden su trabajo a la empresa. Los proveedores son personas o empresas que proporcionan las materias primas, servicios, maquinarias, etc. para su actividad. La tecnología está constituida por el conjunto de procesos, productos y técnicas necesarias para poder fabricar empresas según su procedencia de capital. Empresas públicas son aquellas que pertenecen al sector público de cada estado. Empresas privadas son aquellas que están a cargo de individuos particulares. Y las empresas mixtas es la división entre las empresas públicas y las privadas. Empresas según su tamaño. Tenemos las empresas grandes. Son aquellas que poseen grandes capacidades tecnológicas, potencial humano y cuanto a su capital es de gran cantidad. Las empresas medianas requieren capacidades tecnológicas, pero a menor medida que las empresas grandes. Y las empresas pequeñas son aquellas que para llevar a cabo sus actividades económicas no necesitan de gran cantidad de tecnología, de capital, potencial humano. Gracias. Continuando con la exposición, para empezar de la administración tenemos que saber dos cosas muy importantes. Tenemos que saber la historia de la administración y el desarrollo de la administración. Para empezar, la historia de la administración se divide en prehispánica, antigua. Bueno, vamos a hablar primeramente de la prehispánica, que es el filósofo. Bueno, la historia de la administración se divide en dos partes, que es la historia de la administración prehispánica, la administración antigua y la administración moderna. Bueno, para empezar vamos a hablar de la administración prehispánica, que está representado por el filósofo Hidalberto Chiavenato, que habló en 1985, que nos dice que él hace coincidir la desaparición gradual de los animales herbívoros, que luego son reemplazados por animales más ágiles, más dispersos, ¿no? También entre los hombres eran roedores donde vivían de la caza, la pesca, que hacían muchas actividades por las necesidades que ellos necesitaban. Bueno, ahora vamos a hablar de la administración antigua. La administración antigua
empieza desde que el hombre empieza a trabajar, desde que el hombre empieza a sustituirse en el medio laboral, desde todo donde desarrollan actividades, utilizando sus ideas y administrando o ordenando sus principales actividades, ¿no? Ahora, en la administración antigua vamos a hablar sobre en China, ¿no? Que está representado por el filósofo Confucio, quien a los principios él se basa en los gobiernos de China para poder mejorar, para poder administrar bien lo que es economía, su política, entre otras cosas, ¿no? Vamos a hablar ahora de Egipto. En Egipto, en cambio, el tipo de administración que ellos reflejaban o que ellos daban era una coordinación con un objeto fijado. Por ejemplo, ellos se fijaban en una meta y entonces tenían que acomodar el lugar mediante la coordinación, tenían que obtener esa meta que ellos habían trazado. En Roma nos dice que manejaban manejaban o planeaban, identificaban el orden jerárquico, como ahora vemos, por ejemplo, en un colegio estatal, ¿no? Que está el director, el subdirector, los maestros, los alumnos. Entonces ellos se basaban básicamente en esa jerarquía para poder administrar correctamente todas sus actividades. En Grecia, la aportación que ellos dieron a la administración fue algo muy importante, ya que y todo eso se dio gracias a sus filósofos que son como Sócrates, Platón, Aristóteles. Bueno, en Sócrates les voy a hablar algo chiquitito que dice: utiliza en la organización aportes administrativos, que él se enfocaba prácticamente en la administración, en cómo manejar la administración. Bueno, ahora vamos a pasar a la administración moderna, que es o la actual, que hoy en día más que nada se desarrolla en las empresas, ¿no? Es importante conocer la historia y el desarrollo de la administración, por eso, como dijimos al inicio. La administración aparece con los desarrollos, con las actividades que nosotros vamos dando, por ejemplo, en la casa, en el colegio, en el trabajo, en las oficinas. A cada rato y a cada momento estamos administrando nuestras cosas, ya sea económico, social, en los trabajos en equipo, como por ejemplo cuando nos deja en la universidad, tenemos que repartirnos los temas para cada uno, para poder hacer una actividad. Bueno, vamos a pasar con ¿qué es en realidad la definición de la administración? La definición de la administración nos dice que es el órgano específico encargado de hacer que los recursos sean productivos. O sea que nosotros debemos estar preparados, ordenar nuestras ideas claras o administrar nuestras ideas para llegar a un lugar productivo o para alcanzar una meta fijada. También nos dice que la administración aparece desde que el hombre empezó a trabajar, como ya bien les iba a decir. Y ahora vamos a hablar de dos filósofos importantes, como bien tenemos es George Terry, que nos dice: la administración es un proceso distinto que consiste en la planeación organizacional y ejecución, por lo cual nos lleva a lograr los objetivos mediante del cual nosotros usamos personales, utilizando recursos para lograr o cumplir esa meta. Eso es lo que nos dice George Terry. Ahora vamos a hablar sobre otro filósofo, que es Henry Fayol. Él nos dice que administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar la gerencia. Como ya bien les decía, que un gran administrador siempre va a poder controlar a su gente o a sus trabajadores. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de administración, ¿no? Que tenemos la universalidad. Bueno, en la universalidad el fenómeno administrativo se representa donde quiere. Existe un organismo social, en la sociedad, ¿no? Donde sea, en la sociedad, en la cocina, en la sala, en el colegio, en donde sea estamos haciendo administración. Ahora vamos a hablar sobre especificidad. Se da en un lugar específico, por ejemplo, ya bien les digo, en una empresa donde trabajan ingenieros y en otra empresa donde trabajan administradores. Entonces ellos se enfocan básicamente
en su carrera, en su profesión y en lo cual están administrando. No quiere decir porque soy ingeniero no voy a administrar, porque soy administrador tengo que administrar. No, eso se da en todo. Bueno, ahora vamos a hablar de unidad temporal. Es el único y por lo mismo es donde todo momento de la vida se da, por ejemplo, cuando tenemos que tener planes, metas, que cumplir objetivos, ¿no? La unidad jerárquica, todo aquello que dentro de un organismo social tiene carácter de jefe, por ejemplo, como ya les decía, el orden jerárquico, como por ejemplo en una administración, que están los directores, los gerentes, los jefes, los supervisiones, los accionistas, ¿no? Los trabajadores que están ahí. Entonces eso nos quiere decir. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los dos tipos de administración, la administración pública y la administración privada. La administración pública mayormente se da en conjuntos de organizaciones y personas que trabajan en el gobierno o que dan sus trabajos al Estado, ¿no? Donde trabajan, por ejemplo, en el Poder Judicial, que trabajan para el Estado, ¿no es cierto? También una privada se da cuando la ciencia social está encargada de planificar organismos direccional. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener beneficio a un empresario, a dicha persona que ha formado esa empresa, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de relaciones con otras ciencias. Bueno, aquí les he escogido tres carreras más importantes, que son la psicología, el derecho y la economía. ¿Qué relación tiene con la administración estas tres carreras? Bueno, yo les voy a explicar un poquito. Psicología nos dice que en la psicología, ya que fundamentalmente está el esfuerzo coordinado y la conducta que nosotros tenemos, ¿no? Y que nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, cuando hablamos en lo algo profundo de nosotros, que es el cerebro, ¿no? Que coordina nuestros movimientos para poder cerrar la mano, abrir la mano, cerrar el ojo. Entonces hay una coordinación, entonces en ella estamos haciendo una administración, ¿no es cierto? Ahora, en derecho más que nada se da una sociedad sin derechos es inconcebible aún para la administración privada. Es un organismo social, únicamente puede administrarse cuando es posible exigir. Por lo tanto, el derecho es algo importante. También trabaja lo que es la administración. En la economía mayormente se habla de los aportes valiosos que en el manejo y el control de conducta humana, como se podría decir, en la énfasis, en la necesidad, en la cooperación entre otros miembros de organización abstractos que cada uno de nosotros hacemos, ¿no? Y los economistas tratan de manejar económicamente algunas cosas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre de la administración. Bueno, vamos a empezar con lo que es la planeación. La planeación más que nada se da es donde se obtiene una visión o una meta profunda donde puedas determinar un objetivo que uno mismo se traza o que una empresa traza, ¿no? En la organización más que nada es crear una estructura jerárquica con el fin de simplificar o funcionar dentro de un grupo social, ¿no? El mando se da en el tributo o el poder que un jefe, un mandatario da a los que tienen que obedecer, que son sus trabajadores, ¿no? En coordinación, esto es algo muy importante, porque si no hay coordinación no se hace una buena administración, por lo cual se tiene que manejar coordinando el jefe con los trabajadores para poder lograr un objetivo que ellos mismos se proponen como empresa, como administración, ¿no? Como administradores. El control es el proceso determinado llamado con el fin de controlar por ejemplo, controlar sus medidas, ¿no? Que ellos mismos hacen, como por ejemplo hay personas que pueden robar ocultamente a la empresa, entonces tienen que controlar, tienen que manejar claramente para que vaya la empresa creciendo, si no
en vez de estar decayendo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los principios de la administración. En los principios de administración más que nada se da que todo empresario no le interesa la prosperidad de su negocio, por ello suele destinar todo su término o la atención posible de 1000 detalles que debe haber en una empresa con su intervención que ellos mismos tienen como empresarios, ¿no? Por ejemplo, tienen que ver que los administradores tienen que tener calidad, tienen que tener trabajo en equipo, porque si no trabajan en equipo, imagínate, van a hacer un lío. Sentido de pertenencia, dignificación, eficacia y eficiencia, honradez, tienen que ser honrados, tienen que trabajar en equidad, tienen que ser solidarios, tienen que buscar una oportunidad, porque si van a ser dejados, imagínate, la empresa va a ir decayendo. Bueno, esto sería todo por mi exposición y muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado este video. Será hasta la próxima. Muchas gracias.